corazón. En mi corazón. Cuando el Señor habla del corazón, no es exclusivamente el órgano del corazón, sino es mi interior, es mi vida. Aleluya. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Acá dice, en mi corazón he guardado tu palabra. En mi corazón no solamente es guardarla, sino ponerla por obra. Y por eso es hermoso este salmo, y me parece hermosísimo. Con qué limpiará el joven su camino, y no solo el joven, todos. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Dice, con guardar su palabra. Aleluya. Con guardar la palabra de Dios limpiamos nuestro camino. Dice que la palabra nos lava, la palabra nos limpia, la palabra nos ayuda en nuestra debilidad, la palabra nos fortalece. A veces de verdad nos falta sabiduría, porque tenemos problemas muchas veces y nos alejamos de Dios. Cuando todo lo contrario, si tenemos problemas, si estamos en luchas y en dificultades, es cuando más debemos buscar a Dios, porque esa es la fuente donde uno toma esa agua, y dice que tomemos esa agua de esa fuente para que no sintamos sed jamás. Y es ahí donde más debemos buscar de la presencia de Dios, no alejarnos, porque cuando nos alejamos y nos hacemos a un lado y comenzamos, nuestra humanidad pecaminosa nos gana. Nuestra humanidad pecaminosa, nuestra humanidad caída hace que cada día busquemos más el pecado, así que no lo queramos buscar. Pero por eso es importante, por eso es importantísimo buscar cada día más la presencia de Dios. Acercarnos, dice el Señor, acercaos confiadamente al trono de mi gracia, dice el Señor, para que hallemos oportuno socorro. Porque todos, de una u otra manera, tenemos dificultades, tenemos luchas, tenemos aflicciones. Pero por ello el Señor nos dice, vengan a mí, porque en Él nos fortalecemos. En Él, en nadie más hay fortaleza. Aún ni siquiera en las personas que más nos aman, aún si les contáramos nuestros problemas, muchas veces ellos no pueden hacer nada. ¿Por qué no nos acercamos al trono de su gracia? ¿Por qué no nos acercamos al trono de Dios y le decimos, te necesitamos, Señor? Ahí es donde nosotros, por eso cuando el Señor le dijo al apóstol Pablo, porque Pablo le decía, Señor, quítame este aguijón, el Señor le decía, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Mi poder, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. 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 Y es así, ese es nuestro Dios. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Quiero que por un momento vayamos a Mateo 4. Aleluya. Mateo 4. Aleluya. Y quiero que lo veamos desde el versículo 2 hasta el versículo 11. Y es para que miremos que no solamente nosotros somos tentados, sino que Satanás quiso tentar a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo fue 100% Dios, porque era Dios, pero Él se despojó de sí mismo y se hizo hombre como nosotros. Él vino y se limitó a un cuerpo como nosotros, para sentir lo que nosotros sentíamos, para demostrarnos que nosotros podíamos santificarnos, para demostrarnos que Él era un ejemplo a seguir, que Él también sentía lo que sentimos nosotros. Pero Él fue tentado, solo que Él no accedió a la tentación, todo lo contrario. Y quiero que lo veamos ahí en Mateo 4, desde el versículo 2. Aleluya. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo,
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, y a Él solo servirás. Aleluya. Vemos aquí que Satanás quiso meterse también con Dios, con Jesucristo, y puso esa tentación y que intentó a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué lindo, por eso ahí en el versículo 4 nuestro Señor Jesucristo le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. Aleluya. El Señor es maravilloso. El enemigo quiso meterse, pero el Señor no le dijo, escrito está. Es importante, el pecado se combate con la palabra de Dios. El pecado se combate con la palabra. Aleluya. Cuando el enemigo venga a tentarnos, nosotros con sabiduría le vamos a citar la palabra. Aleluya. Pero mire lo atrevido que es Satanás. Él también conoce la palabra. Él también conoce, porque le dijo en el 5, dice que lo lleve en el 9, en el 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Satanás también conoce la palabra de Dios, y Satanás muchas veces también usa la palabra de Dios, pero para su propio beneficio. Y tenemos que tener cuidado. Por eso dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos dirán, soy cristiano y soy hijo de Dios, pero dice, no todo el que me dice Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces es importante tener en cuenta que no todo el que dice soy cristiano y conozco de Cristo, realmente dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Amén. Y es importante tener en cuenta que Satanás, él no va a respetar nada. Satanás no va a respetar ni rico ni pobre. No va a respetar absolutamente nada, si tiene poder o no lo tiene, si es un joven o un anciano. Satanás siempre se va a venir a meter y a poner la tentación. Siempre te va a decir, mira esto te ofrezco. Pero por eso en Santiago 1 decía, pero cuando viene la tentación y la tentación, la persona es atraída, dice que da a luz el pecado. Por eso es importante tener en cuenta y siempre estar cada día más fortalecidos en Dios, porque la tentación siempre va a venir. Pero cuando estamos fortalecidos en Dios, Dios nos ayudará a salir de esa tentación. Y dice que no hay ninguna tentación humana que nosotros, dice el Señor, que Él da con la tentación o con la prueba la salida. Aleluya. Pero eso lo hacemos cuando verdaderamente conocemos de la palabra y cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. De lo contrario es difícil, mis amados. Por eso en esta mañana es importante entender cómo vencer el pecado. Aleluya. Quiero que vayamos por un momento al Salmo 1. Aleluya. 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 Salmo 1, vamos a mirar el verso 1 al 3. Aleluya. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es la regla de oro. Qué lindo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en la palabra. Dice, y en su ley, en su palabra medita de día y de noche. En su palabra está todo el tiempo escudriñando, todo el tiempo conociendo, todo el tiempo está, Dios mío, que quiero aprender, quiero conocerte más. Qué lindo, dice, bienaventurado aquel hombre, aleluya. Bienaventurado el justo. Dice, aunque entendemos que nuestros deseos toman su tiempo para ser arrancados de nosotros. Quiero que vayan por un momento a Efesios 4, 22. Aleluya. Aleluya. Efesios 4, 22 al 24. Aleluya. Aleluya. Si alguien lo tiene, mis amados. Efesios 4, 22 al 24. Aleluya. Gracias, mi amado. ¿Lo tenemos? Aleluya. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces dice que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojémonos, saquemos ese viejo hombre de nosotros, pero solamente lo podemos hacer con la palabra. Solamente lo podemos hacer cuando conocemos a Dios, cuando cada día le conocemos más. Solamente de esa manera podemos despojarnos de aquel viejo hombre, porque dice que está viciado. Ya tiene un vicio. Y es como cuando una persona tiene un vicio, es difícil decirle hoy, deje el cigarrillo y que mañana lo deje. Es un vicio y es difícil de arrancarlo de esa persona. Pero cuando la persona comienza a conocer de Dios, cuando el Espíritu Santo viene a esa persona, cuando esa persona reconoce que necesita de Dios y el Espíritu Santo viene a su pronta ayuda, Dios mismo empieza a hacer una obra en esa persona. Por eso es que nosotros humanamente solos no podemos. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos arrepentirnos y decirle, Señor, reconozco mi pecado. Para que el Espíritu Santo venga y more en nosotros. Y el Espíritu Santo more en nosotros y comienza esa regeneración en nosotros. Comienza el Señor a lavarnos, a limpiarnos, a quitar todo lo que no le agrada. Empieza a sacar lo que no le agrada. No es fácil, pero el Señor sí sabe cómo hacerlo. Nosotros no, pero Él sí, aleluya. Él es el experto, aleluya. Y dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovemos nuestra mente con la palabra. Renovemos nuestra mente con la palabra. Y en el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre. Ese hombre, el nuevo hombre, cuando Cristo murió en la cruz, crucificó el pecado. Dice, venció el pecado, venció a Satanás. Y nosotros cuando aceptamos a Cristo, estamos venciendo también el pecado. Pero ese viejo hombre lucha otra vez, lucha porque ya es un nuevo hombre, pero a veces quiere volver a crucificar, quiere volver allá, lucha por volver a estar allá crucificado. O sea, quizás a no dejar el pecado. Ese viejo hombre se resiste a dejar el pecado. Pero cuando Cristo murió, Él venció. Y por eso nosotros tenemos que cada día buscar más de Cristo, porque Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad.
No somos nosotros no podemos. En nuestra propia humanidad nos es difícil. Y creo que nos moriríamos si quisiéramos hacerlo solos, nos moriríamos y no alcanzaríamos absolutamente nada. Por eso necesitamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso necesitamos cada día ser más llenos de la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Dice así que mientras este cambio ocurre, o sea, mientras empezamos a limpiarnos, dice, debemos estar dispuestos a limitar las oportunidades que el enemigo nos ofrece. Por eso nosotros debemos limitar. Por eso debemos tener cuidado, porque Satanás siempre nos va a poner la tentación. Yo siempre lo he dicho, si una persona tuviese mucha hambre, demasiada hambre, y desafortunadamente le muestran un pollo asado delicioso, pero esa persona sabe que ese pollo asado está envenenado. Esa persona, ¿qué podría hacer? Y si tiene mucha hambre y ve ese pollo, Satanás va a hacer eso. Le va a poner esa tentación. Y mire, qué delicia de pollo, pero por dentro está envenenado. Y esa persona lo sabe. Ahí es donde Satanás va a obrar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener dominio propio, uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí es donde tenemos que dominarnos. Dice, todo me es lícito, dice la palabra. Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Si yo veo que ese pollo asado es delicioso y está rico, se ve por encima delicioso, pero sé que me va a hacer daño, tengo que tener cuidado. Y digo, mejor, tengo mucha hambre, pero evito. Más bien, ¿cierto? Pero tenemos que ser sabios. Por eso Satanás siempre nos va a poner la tentación. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe cuál es mi debilidad. Y si nuestra debilidad quizás es el peleón, entonces nos va a poner un problema para que peleemos. Pero si nosotros somos sabios y tenemos al Espíritu Santo, nos vamos a saber dominar. Y Satanás tiene que huir de nosotros. Aleluya. Tiene que huir. Aleluya. Y no tiene cabida sobre nosotros, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya. Eso es lo que tenemos que entender. Aleluya. Aleluya. Y por eso tenemos que limitar las oportunidades. Por eso debemos de estar. Y una de las armas importantes para limitar esas oportunidades es la oración. Dice ahí en Mateo 26:41, dice, velad y orad. Quiero que lo veamos, aleluya. Mateo 26:41, aleluya. 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 Mateo 26:41 dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros sabemos que orar y velar es del espíritu, no de la carne. Y a la carne no le gusta ni velar, ni orar. Y no quiere decir velar, estar toda la noche despiertos. Dios quiere que velemos en nuestro espíritu, que estemos expectantes en su palabra. También significa velar, estar despiertos físicamente, pero Dios habla más en lo espiritual. Estar despiertos espiritualmente, conocer la palabra y saber qué es lo que Dios nos enseña y estar velando, estar dispuestos, estar conociendo la palabra. Estar mirando qué es lo que Dios nos enseña. Pero la oración es un arma poderosísima para derribar todas esas artimañas de Satanás. Porque Satanás viene con artimañas y él viene a engañar. Porque él necesita llevarse las almas y él por eso viene y engaña. Entonces por eso es importante que entendamos que debemos limitar las oportunidades, no darle oportunidad
a Satanás, no coqueteemos con el pecado. Si sabemos que algo es pecado, no coqueteemos con el pecado. No hagamos como hizo David. David sabía que era pecado, pero él estaba desocupado y comenzó a deleitarse. Sus ojos comenzaron a deleitarse viendo a esa mujer hermosa y comenzó a maquinar y comenzó a planear. Esta mujer la quiero para mí, y dice que mató a su esposo. O sea, aparte de que adulteró, mató a su esposo, y él creyó que Dios no había visto nada. Él creyó, quizás, dice que quiso tapar su pecado porque dijo, mato a Urías y me caso con ella y todo quedó bien. Pero no, Dios no puede ser burlado. Por eso no coqueteemos con el pecado. Por eso cada día estemos despiertos, estemos orando y velando, estemos en comunión constante con Dios. Busquemos cada día más de la presencia de Dios. Y como hijos de Dios debemos evitar situaciones que pueden crear malos deseos. Debemos evitar situaciones. Eso es sabiduría. Por ejemplo, nosotras como hijas de Dios, como mujeres, no debemos dar oportunidad a dar una consejería con un hombre. Yo como mujer darle una consejería solas a un hombre, no. O el hombre a una mujer, tampoco. Puede ir la pareja a darle consejería a una persona, pero nosotros debemos evitar porque Satanás va a aprovechar esas oportunidades y quizás va a querer hacernos caer, sea al uno o sea al otro. Por eso debemos de ser sabios. Seamos sabios. Dice, evitar a aquellos cuyo mal comportamiento nos anime a pecar con ellos. También debemos evitar todas aquellas personas que tienen un comportamiento terrible y nos induzcan y nos digan, vamos, eso no es pecado, camine, tomamos, nadie lo ve. Y nosotros sabemos quién nos ve. Sabemos que a Dios no lo podemos esconder. Y aunque no nos vean ningún cristiano, ni el pastor, ni los hermanitos, hay un Dios que nos está viendo. Dice que todo lo oculto, al Señor no le podemos ocultar nada. Por eso evitemos a todas aquellas personas. Amén. Aleluya. Quiero que vayamos al Salmo 101. Aleluya. Aleluya. Salmo 101. 3 y 4. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acerca a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Dijimos 3 y 4, ¿cierto? Y en el 6 y 7 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Aleluya. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Aquí el Señor, por medio del salmista, dice que no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Dios está diciendo, nosotros como hijos de Dios debemos buscar cada día acercarnos a personas que nos ayuden para nuestro bien. Es muy lindo ahí donde dice, mis ojos pondré en el 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. A Dios no se le escapa nada. Quizás en nuestro diario vivir tenemos personas que nos rodean y quizás algunos de ellos nos instan a que hagamos algo malo, pero Dios está ahí viendo cómo va a ser nuestro comportamiento. Él está mirando qué vamos a decir y si vamos a ceder a esa tentación. Él está mirando y dice, mis ojos, qué lindo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Aleluya. Este me servirá. Todo aquel que ande en el camino de la perfección. Aquel que quiere quizás salirse, pero
vuelve y más bien vuelve a redil. Quizás esa oveja que se quiere extraviar, pero más bien dice, no, Señor, este no es el camino. Más bien escucho la voz de mi pastor, pero mi pastor de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y quizás dice, por eso el Señor, mis ojos pondré, qué hermoso. Y por ello nosotros tenemos que cada día luchar contra ese pecado. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo, porque si no tuviésemos al Espíritu Santo no podríamos. El Espíritu Santo, dice, es el que nos guía a toda verdad, el que nos redarguye cuando pecamos, porque sí, como seres humanos pecamos muchas veces, pero dice el Señor que cuando pecamos nos arrepentimos, el Espíritu Santo viene y nos, dentro de nosotros redarguye nuestro espíritu para que nos arrepentamos y volvamos otra vez a ese redil, como cuando el pastor coge a sus ovejas y entra la que se quiere salir. Así el Espíritu Santo nos redarguye en nuestro corazón para que nos arrepintamos y no volvamos a cometer ese pecado. Amén. Aleluya. Por eso debemos ejercitar el dominio propio. El dominio propio. Y recordemos que no es pecado ser tentados, porque todos somos tentados. Hasta nuestro Señor Jesucristo fue tentado. No es pecado ser tentado. Sabemos que no es pecado. El pecado es caer en esa tentación. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que no dejarnos seducir, ni mucho menos ceder a la tentación, muchísimo menos cayendo en el pecado. Quiero que vayamos a Santiago 4:7. Aleluya. 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 Santiago 4:7. Amén. Todos lo tienen. Dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Aquí lo dice absolutamente claro. Someteos pues a Dios. Esa es una de las formas más sabias de resistir al diablo. Someternos a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando conocemos su palabra, cuando la entendemos, cuando la vivimos, Dios nos santifica. Y cuando nosotros nos santificamos, el enemigo no nos puede tocar. Dice que el maligno no nos toca. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, resistid la tentación. Dice, y él huirá de vosotros. No es... Y este texto es muy bonito porque dice resistir al diablo, resistir, no como antes creíamos, no reprender, porque pensábamos, venga, lo reprendo, y no es reprender, es resistir, pero lo resistimos con nuestra santidad, lo resistimos cuando nos apartamos del pecado, cuando no le damos lugar al pecado, de esa manera lo resistimos al diablo de esa manera. Aleluya, dice, debemos combatir nuestras pasiones, debemos combatir nuestros deseos pecaminosos, no debemos darle lugar al enemigo. No es que el diablo se nos meta, porque no, si tenemos al Espíritu Santo, el enemigo no puede entrar a nosotros. Tampoco es que digamos, es que yo le abrí la puerta y se entró, tampoco. Cuando estamos con Cristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros vamos a tener ese dominio propio y lo vamos a resistir con santidad, con oración, con comunión con Dios. Lo vamos a resistir cuando obedecemos a Dios. Esa es la manera de resistir a Satanás. Aleluya. Esa es la manera como el enemigo no puede venir y hacernos caer. Sí nos va a tentar, pero no vamos a caer. Aleluya. Ahí en Gálatas 5, 22 y 23, quiero que lo vean porque ahí están los frutos del Espíritu Santo y quiero que lo veamos, el fruto, porque es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, en todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Aleluya. Gálatas 5,
Aleluya. Quiero que lo vean. Yo sé que es un texto que lo hemos visto muchas veces. Aleluya. Pero quiero que lo veamos una vez más y lo entendamos cada día más. Porque recordemos que la palabra, cada vez que aprendemos la palabra y la guardamos en nuestro corazón, la guardamos en nuestra alma, en nuestro ser, esa misma palabra nos va a ayudar en el día de nuestra debilidad. Aleluya. Dice más el fruto del Espíritu, el fruto. Dice más el fruto del Espíritu es amor. En una persona que conoce de Dios se le ve el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Cuando dice templanza, dominio propio, es Gálatas 5, 22 y 23. Aleluya. Gálatas 5, 22 y 23. Por eso, este fruto, nosotros como hijos de Dios debemos vivirlo, el dominio propio. Y todos estos frutos como hijos de Dios los debemos tener. Y si no tenemos alguno, digámosle: Señor, ayúdame. Necesito aprender a tener paciencia. Necesito aprender a tener gozo. Algo que de pronto a veces es difícil, ¿cierto? Pero necesitamos, porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto de que el Espíritu Santo sí vive dentro de nosotros. Esa es una señal de que sí tenemos al Espíritu y que hemos nacido de nuevo. Pero si de pronto somos y no nos podemos ni dominar a nosotros mismos, tenemos que decirle: Señor, ayúdame porque te necesito. Necesito que entres a mi vida. Aleluya. Aleluya. Y dice que este fruto le debemos añadir a nuestra fe, ¿no? La fe. Conocemos a Dios y debemos tener todo este fruto del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Mis amados, aquí comemos palabra, pero es una de las maneras como vamos a aprender. Y qué lindo ser bíblicos. Qué lindo es que todo absolutamente lo que digamos esté sustentado en la palabra. Porque para hablar y hablar sobra tiempo. Pero necesitamos es aprender. Y que el Señor nos enseñe con su palabra lo que verdaderamente es palabra de verdad, palabra viva. Amén. Aleluya. Segunda de Pedro 1, 5 y 6 dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por este mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Vuelve y habla del dominio propio. Al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Acá el Señor nuevamente nos dice, cuando lo conocemos, cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, debemos tener ese dominio propio, porque con el dominio propio vamos a poder tener paciencia, vamos a poder tener piedad, pero con ese dominio propio. Por eso es importante, mis amados, cada día conocer más de la Escritura. Cada día decirle: Señor, si algo me falta, Señor, ayúdame. Necesitamos cada día ser llenos más de la presencia de Dios. Aleluya. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Y sabemos que esa fortaleza solamente viene por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Por ese bendito Espíritu Santo. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, de verdad, imposible realmente. Y quiero que vayamos a Romanos 8:13, aleluya. Romanos 8, versículo 13, aleluya, aleluya. Romanos 8:13, dice la palabra: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Entonces acá el Señor nos lo dice, que si
Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Bueno, no está hablando acá la palabra solamente físicamente. La palabra está hablando en todo el sentido de la palabra. En el sentido espiritual, moriremos eternamente si vivimos conforme a la carne. Porque la carne es la que nos hace pecar. La carne, esta naturaleza caída, nos hace pecar. Miren la diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y Adán y Eva. Nuestro Señor Jesucristo fue 100% Dios porque era Dios, pero Él vino y se despojó de su deidad y vino y se hizo hombre, pero Él era perfecto. Él nació por el Espíritu Santo, Él fue concebido, pero Él fue perfecto. La humanidad de Él fue perfecta. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, también los creó perfectos. Adán y Eva también eran perfectos. Y Dios les puso el paraíso. Y así Dios quería que todos fuéramos perfectos. Pero Adán y Eva desobedecieron. Escucharon la voz del tentador, del diablo, y por eso cayeron en pecado. La diferencia entre los dos: nuestro Señor Jesucristo como el segundo Adán, que no pecó, que fue tentado en todo pero no pecó. Pero Adán y Eva como esa naturaleza que Dios los creó perfectos, y esa naturaleza, cuando Satanás viene y los tienta, ellos caen. Por eso se llama la naturaleza caída de Adán. Dice, por cuanto el pecado entró por un hombre, que fue por Adán, dice, también la vida eterna entró por un hombre, que fue nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso algún día, y por eso nosotros los que amamos a Dios y conocemos a Dios, tenemos la esperanza de que no solamente Cristo algún día va a venir por su iglesia y nos va a llevar, sino que un día seremos perfeccionados y volveremos a estar en perfección y viviremos en ese paraíso, en el paraíso que inicialmente hizo el Señor para la raza humana. Y ese día estaremos habitando allá, en esa perfección en la que Cristo, Dios, el mismo Dios, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios, el mismo Dios hizo esa perfección para el ser humano, pero por el pecado y por la tentación, precisamente dice, por cuanto entró el pecado por un hombre, o sea, por Adán, por eso todos los seres humanos pecamos, y esta carne es la que nos hace pecar. Por eso dice ahí en el texto, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis eternamente. Seremos eternos, no aquí en este cuerpo, porque este cuerpo tiene que desaparecer. Por eso el día que Cristo nos levante, dice que aquel día, los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro cuerpo será transformado. Este cuerpo de humillación será transformado. Pero aquellos que murieron, dice que se levantarán de las tumbas. Aquellos que murieron, que están en Cristo Jesús, se levantarán y recuperarán su propio cuerpo, pero un cuerpo perfecto, como el cuerpo de Cristo, como ese cuerpo cuando Cristo resucitó. Y cuando Tomás lo tocó y dijo, mira, tócame, porque un espíritu no tiene carne como ves que yo tengo. Cuando Cristo ese día nos perfeccione, vamos a ser perfectos, nuestro cuerpo ya, nuestra carne ya no nos va a hacer pecar, porque vamos a ser perfectos. Esa es nuestra esperanza, mis amados. Aleluya. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, aunque el enemigo venga y nos muestre el pecado y nos muestre porque el pecado es uno mira, y el pecado uno se atrae. Muchas veces le dicen, mire esto tan bonito. El pecado nunca se va a mostrar como es. Si un hombre de pronto digámoslo así, su concupiscencia es ver a una mujer y ¿sí? Quizás Satanás le va a presentar una mujer hermosa, no le va a presentar una mujer con cachos, porque si no, no cae. Amén. Satanás le tienes que mostrar una mujer que lo seduzca. No, porque si le mostrara la verdad, si le mostrara a la mujer que tiene cachos y tiene
y no, pues no va a caer este hombre. Por eso Satanás va a mostrar su mejor lado del pecado para que caiga el ser humano. Por eso, mis amados, por eso una manera importantísima de vencer el pecado es precisamente resistiendo al diablo, resistiéndolo con la palabra, resistiéndolo cuando lo conocemos. Dice, es por medio de la fe en la palabra que obtendremos ayuda divina para vencer el pecado. Aleluya. Pero no debemos dejar todo a Dios, sino que debemos tomar la decisión de no ceder a la tentación. Quiero que vean 1 Corintios 10:13. Nosotros, Dios nos da las herramientas, somos nosotros los que las debemos usar, porque siempre les he dicho y les seguiré diciendo, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, Él no cambia, Él es inmutable, pero nosotros sin Él, nada somos, porque sin Él, definitivamente el ser humano sin Dios no somos nada. Amén. Aleluya. 1 Corintios 10:13. Aleluya. Dice, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aún así en la tentación Dios está con nosotros. Aún así en la tentación, aunque nos pongan la tentación, Dios está ahí. En un lado está Satanás presentándonos esa tentación tan bonita, decir, uy, esto está buenísimo. Pero por otro lado está el Señor diciendo, fortalécete, tú puedes, tú eres mi hijo, no vayas a caer. Por eso dice el Señor ahí, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Él no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. Pero a veces Dios permite. A ver qué hay en nuestro corazón. Él le permite a Satanás. Él le pone un límite y le dice, le permito, pero hasta cierto límite. Va en nosotros si de verdad tenemos dominio propio. Si de verdad tenemos al Espíritu Santo, seguro no vamos a caer en esa tentación. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos dominio propio. Pero si caemos, es ahí. Es donde tenemos que reconocer lo que pasó con David. Todo lo que él tuvo que arrepentirse y llorar lágrimas de sangre y decirle, Señor, perdóname. Y demasiado tarde, sí, Dios lo perdonó porque él dice que no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero Dios lo perdonó, pero las consecuencias vinieron y las consecuencias fueron el pecado, la maldad que hubo en los hermanos. Aún se levantaron contra el mismo papá, un hermano se levantó contra el mismo David porque le quería quitar el reino y una cantidad de cosas. Pero bueno, Dios es bueno. Dios nos ayuda a controlar nuestros deseos por medio de la palabra que renueva nuestra mente. También Dios nos ayuda a limitar las oportunidades al orar y pedir ayuda divina. Por eso es importante orar. Dios nos ayuda a ejercitar el dominio propio por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuidado con los que piensan, yo peco y después me arrepiento. Cuidado porque hay también de todo. Yo peco y eso después me arrepiento y todo quedó bien. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Él sabe verdaderamente si muchas veces decimos, yo peco y después me arrepiento y todo quedó bien. Cuidado porque de pronto en ese pecado Dios nos pida cuentas y para dónde vamos a ir. Aleluya. Dice que porque aunque Dios nos perdone, las consecuencias de ese pecado no se van a detener. Yo quiero que demos una conclusión y la conclusión es Romanos 8:35 al 39. Aleluya. Esta es la conclusión de este tema. Aleluya. Aleluya. Romanos 8:35 al 39. Aleluya. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre?
o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esa es la conclusión. ¿Quién nos podrá separar? El pecado no nos podrá separar de Cristo, porque dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada absolutamente, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios, porque cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Aleluya. Quiero que se pongan sobre sus pies, quiero que se pongan sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por esta enseñanza. Y quiero y le pido a Dios que les quede guardada en el corazón para que la entiendan cada vez que se presente una tentación. Ustedes puedan vencerla porque ustedes y nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por habernos permitido escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestro corazón, Señor. Padre, y ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Cuando quizás somos tentados, Dios, ayúdanos, Señor, en la debilidad, Padre. Y levántanos, Señor, cada día más y fortalécenos, Señor. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que por favor tu Santo Espíritu cada día, Señor, esté, Padre, redarguyéndonos de pecado en nuestros corazones cuando pecamos, y que sea ayudándonos, Dios, porque nosotros, Dios, sin ti no somos nada, mi Rey. Te rogamos la ayuda, Padre. Te rogamos, Señor, que por favor, Dios mío, sé tú nuestro pronto auxilio, Padre. Padre, te pedimos, Dios, que cuando la tentación venga a nuestra vida, Señor, recordemos esta palabra. Recordemos, Señor, que tú eres fiel y no nos dejarás ser tentados más de lo que podemos ser tentados, sino que con la tentación tú mandarás también la salida, Señor. Padre, ayúdanos, Dios Todopoderoso. Padre, a no caer en el pecado, Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y te ruego, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro ser, Padre, para poderla poner por obra en nuestras vidas, Dios. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti te adoramos y a ti te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Tú te mereces este fuerte aplauso,